Por ningún motivo queremos que el que estemos nosotros hoy caracterizados de Catrines sea como una falta de respeto a nuestros profesionales que vienen a abordar temas de suma importancia, temas serios y temas muy profundos. Me da mucho gusto el que hoy esté con nosotros el licenciado David Coronado. Él es coach, tanatólogo y me da mucho gusto poder recibirlo aquí en nuestro mundo y le doy la cordial bienvenida. Licenciado David, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Mario. Bienvenido a su casa y es un honor el poder tenerle con nosotros. Gracias. Licenciado, hoy podemos hablar sobre los desafíos del duelo, porque realmente el vivir un duelo es un desafío de vida, ¿no? Así es. La verdad es que antes, Mario, se hablaba de las fases del duelo, pero últimamente se ha confundido un poco cuando se habla de fases como que si fuera de un paso 1, un paso 2, un paso 3. Como que fuera metódico, ¿verdad? Exacto. Como que existiera un método científico para poder llevarlo. Sí, entonces es mejor hablar de los desafíos. Es un proceso de sentimientos, conductas, sensaciones que la persona vive tras una pérdida significativa que va enfrentando ciertos desafíos en ese proceso. Perdón que haga una pausa en esto, pero al decir pérdida significativa no necesariamente tiene que ser la muerte de alguien, ¿no? Sino que la pérdida de algo que sea realmente emblemático y simbólico para mi vida. Exacto, puede ser objeto o sujeto Ajá, de nuestro amor. Sí, qué interesante. ¿Cómo definimos el duelo? ¿Qué es exactamente el duelo? El duelo, muchas personas hablan acerca de un proceso del duelo, pero yo lo definiría como el conjunto de sentimientos, conductas, pensamientos, sensaciones, redefinición de vida que una persona tiene que vivir, y lo digo así, tiene que vivir tras una pérdida significativa. No es tanto, hay personas que piensan que el duelo es como si fuera una enfermedad, Mario, que falleció alguien y entonces estoy en duelo, me tengo que curar del duelo para regresar a mi vida. Y creo que va más allá. Una persona que tiene una pérdida significativa, nunca su vida va a ser la misma después de esa pérdida. Entonces enfrenta un gran desafío de reconstruirse a sí mismo para enfrentar la nueva realidad. Entonces es un conjunto de sentimientos, de reconstrucción de significados, de visión de vida, incluso físicamente hay dolor físicamente, no solamente en los sentimientos y sensaciones, nuestro pensamiento también conlleva un proceso. Entonces es un conjunto de todas esas cosas a lo cual yo le definiría como duelo. Licenciado, ¿por qué estamos tan apegados a este tipo de situaciones? Hablemos hoy de la muerte, ¿sí? Porque es un día propicio para hablar de nuestros difuntos y de las personas que ya se adelantaron en el camino. Pero ¿por qué como cultura estamos tan apegados cuando históricamente vemos las culturas mesoamericanas que veían realmente el patrón de la muerte como trascender y era casi una fiesta? O sea, como lo viven algunas culturas aún en el mundo. Y nosotros somos muy apegados a seguir despertando, abriendo otra vez la puerta del dolor. Sí, yo creo que lamentablemente, Mario, en nuestra cultura, sobre todo, tal vez en este lado del mundo, tenemos una cultura donde cualquier cosa que interrumpa nuestra felicidad o ese concepto de control falso que tenemos nos conlleva ese dolor. Entonces la muerte obviamente es algo que no queremos vivir, pero como tú bien dices, es parte de la vida. De hecho, la muerte le da sentido a la vida. Y eso es lo que tenemos que aprender a vivirla. El problema es que sabemos todos que en algún momento vamos a enfrentarla o vamos a vivir la pérdida de alguien, pero nunca nos ponemos a pensar en eso. Nunca nos han enseñado incluso cómo vivir estos desafíos que conlleva la pérdida de alguien. Es sumamente complejo. Esto es desde el chip genético de nuestra cultura, ¿no, licenciado? Que viene esto arraigado. ¿Se podrá cambiar esta manera de ver las cosas de la perspectiva de la muerte como tal? Yo creo que sí, Mario, pero no es fácil y creo que la persona, por mucho que a uno le digan, cuesta verlo hasta que uno lo vive. Cuando uno enfrenta una situación como esta, es donde uno se da cuenta que no tiene las herramientas, no solamente de conocimiento, sino esa resiliencia interna, claro, para poder vivir este desafío grande del duelo. Vaya, para eso, para lo que estamos hablando, de poder afrontar de otra manera culturalmente el deceso de alguien, seguramente va a pasar mucho tiempo y a lo mejor ya ni lo vamos a ver nosotros. Igual nos van a llorar, ¿verdad? Pero, sí. Pero ¿cómo va a ser o cómo debe ser esta época que estamos viviendo, los días estos que son
tan dolorosos para muchas personas, ¿cómo manejar ese duelo? Dentro de los desafíos del duelo existe o dos que creo que nos pueden ayudar a vivir esta época. Uno es abrirse al dolor. Por obvio que parezca el hecho de que cuando uno tiene una pérdida significativa va a doler, muchas personas nos encerramos o se encierran en su corazón porque es un dolor tan grande que tratan de no vivirlo. Esta época nos ayuda o nos puede ayudar a tener esa apertura de abrirse al dolor a través de homenajes. Si me permites decirlo, no es tanto de voy a sentarme a llorar, sino voy a honrar la memoria de mi ser amado, voy a recordar. ¿Cómo, licenciado? Por ejemplo, hay una frase de Elizabeth Lucas que dice que la muerte es el reflejo de nuestra riqueza, porque si hoy lloramos a alguien que tuvimos con nosotros por mucho tiempo, es porque tuvimos la bendición de conocer a alguien tan especial. Entonces, podemos hacer esa honra, el decir, ok, hoy voy a recordar lo que mi papá fue, lo que me enseñó, su legado de vida en mí, sus enseñanzas. Voy a exaltar aquella memoria y no tanto como una mirada hacia atrás de remordimiento, de dolor, sino una mirada ojalá de agradecimiento de la bendición que tuvimos de tener a una persona tan especial en nuestra vida. Licenciado, qué honor el poder tenerle hoy con nosotros. Muchas gracias por el tiempo, por hacer el tiempo, porque seguramente ya debiese estar listo preparando el fiambre o disfrutándolo con la familia, pero lo agradecemos, agradecemos su profesionalismo. Y si usted está pasando un duelo, un proceso de duelo, pues tenemos la opción de decirle, ahí está el número telefónico o los contactos de nuestro profesional. Licenciado David, es un honor verle, gracias por haber venido y nos encontramos seguramente en otro momento. Voy a otro punto del estudio.